muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Bueno, una puntualización. No soy concejal, soy el coordinador político del grupo. Pues en primer lugar quisiera agradecer a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España la oportunidad de poder presentar este libro, El Derecho Militar Examen, en esta docta institución a la que pertenezco desde hace 5 años, que tuve el honor en este mismo salón de actos de pronunciar una conferencia sobre el estatuto jurídico de los miembros de las Fuerzas Armadas con una relación de especial sujeción. En consecuencia, mi general, muchas gracias por la invitación formal a presentar este libro. También quisiera agradecer al excelentísimo señor diputado nacional, don Francisco Javier Ortega Smith Molina, pues en primer lugar su amistad, las cariñosas palabras que me has brindado esta tarde y tu disposición, porque a pesar de la apretada agenda que tienes, pues en cualquier momento recurres a la llamada de un amigo y esa lealtad es recíproca, ¿no? Y finalmente, pues el diagnóstico rápido que has hecho de la situación en la que se encuentra el sistema judicial en España, esos desafíos y amenazas a los que nos enfrentamos. Y también quisiera agradecer a la editorial J.M. Bosch, representada por Guillermo, por su confianza en este proyecto jurídico y desde aquí pues mi agradecimiento públicamente. También quisiera agradecer al general Pollato Ariza, que prologó mi libro, que no ha podido estar aquí por motivos de salud, y bueno, pues es también un buen amigo que conozco hace varios años de la Sociedad de Estudios Internacionales y posteriormente formamos parte de la sección de Derecho Militar y Seguridad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, sección que tuve el honor de presidir, y el general formaba parte de ese consejo asesor de la sección, y una sección en la que organizamos jornadas muy interesantes como el análisis del Código Penal Militar con el presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Militar Central, otra jornada sobre el derecho internacional humanitario con nuestro buen amigo el general Rodríguez Villasante, y otro tipo de conferencias sobre la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, jornadas sobre el terrorismo yihadista. Bueno, creo que hicimos ahí un buen trabajo, o por lo menos el que nos dejaron y pudimos, ¿no? Quisiera agradecer también a los miembros de la distinguida audiencia pues que me acompañen esta tarde. Y dicho esto, voy a proceder a la presentación del libro El Derecho Militar Examen. En esta obra jurídica he pretendido acercar la legislación militar, el derecho militar, a la sociedad civil, una cuestión fundamental que adquiere una virtualidad especial en estos momentos en el marco de esa necesidad de fomentar la cultura de defensa y también la cultura jurídica. En consecuencia, en el libro hemos examinado que no sería hasta finales del siglo XIX cuando el encaje jurídico de las Fuerzas Armadas comience a ser previsto de una manera importante por parte del legislador. A partir de ese momento se iría formando un corpus creciente al objeto de dotar de legitimidad aquellas funciones encomendadas a los ejércitos o cuerpos de naturaleza militar. Aquí hay que hacer una puntualización en el sentido de que el concepto de Fuerzas Armadas no se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico hasta la Constitución de 1978. Previamente nos referíamos como ejército o ejércitos o cuerpos de naturaleza militar o fuerza militar. Asimismo, se organizaron materias del derecho penal, del derecho militar, del derecho procesal relativas a la jurisdicción militar bajo un amplio sentido de codificación, siguiendo lo que era la estela francesa, el Código Penal del Ejército de 1884, el Código Penal de la Marina de Guerra de 1888 y el Código de la Justicia Militar cerrarían ese importantísimo avance legislativo que se dio en esa etapa. Históricamente advertimos que la relación entre el ejército y la política no ha sido del todo sencilla, llegando a cumplir el estamento militar incluso algunas funciones políticas que no le correspondían, interviniendo ante el cariz que algunos acontecimientos adoptaban. De ahí que el legislador se viera condicionado a apartar a las Fuerzas Armadas de cualquier aspiración de naturaleza política y a la introducción de una serie de limitaciones al ejercicio de los derechos políticos de los militares. Lo castrense era considerado por los principales partidos políticos de la etapa de la transición política y buena parte de la opinión pública como la pieza clave para llegar a determinar el éxito o el fracaso de esa etapa de transición política.
Suscitaba, por tanto, cierto recelo su actuación y, en consecuencia, es por esta razón por la que la regulación jurídica en el ámbito castrense se fundamentó se desarrolló con la finalidad de evitar su anterior capacidad de influencia en algunas de las decisiones políticas. Por consiguiente, es esencial subrayar la complejidad inherente al desafío que representaba encontrar el encaje jurídico más conveniente de las Fuerzas Armadas en el marco jurídico constitucional del año 1978. Este proceso planteó al legislador una ecuación muy difícil de resolver. En una parte de la ecuación tenemos la propia idiosincrasia del estamento militar y en la otra parte de la ecuación tenemos esa necesidad de garantizar el principio de supremacía civil. El resultado, como se ha evidenciado a todas luces, fue un completo éxito atendiendo a las más que diversas variables que existían durante la etapa de la transición política. En este estado de cosas, las Fuerzas Armadas asumieron plenamente ese principio de supremacía civil. Y prueba de ello lo encontramos en la promulgación del Real Decreto 10/1977, por el que se regulaban las actividades políticas y sindicales de los componentes de las Fuerzas Armadas. El preámbulo de esta norma jurídica exponía que los derechos políticos de los militares se veían reducidos a la mínima significación. Y teniendo en cuenta todo este contexto, advertimos que la regulación de las Fuerzas Armadas en el texto constitucional se fundamentó en el desarrollo jurídico final de un estado de opinión consensuado entre los principales actores políticos y juristas sobre el papel que se le debía encomendar a la institución de las Fuerzas Armadas en ese marco jurídico constitucional del 78. Este proceso concluyó en una Constitución, esto es una cuestión importante, en la que stricto sensu del tenor literal de lo dispuesto en la Constitución no deducimos una mayor vinculación de los militares a la Administración respecto a otras categorías de ciudadanos. Y ejemplo de esto lo encontramos en el artículo 127.1 de la Constitución, que restringe el ejercicio del derecho de afiliación a partido político y sindicación a jueces, magistrados y fiscales. Esto se debe a que el constituyente, el legislador constitucional, consideró al Poder Judicial como uno de los tres poderes del Estado. Pero la Administración militar, que en alguna etapa histórica sí que fue uno de los poderes del Estado, el constituyente del 78 pues no consideró, obviamente, que fuese uno de estos tres poderes del Estado. Sin embargo, advertimos que en ulteriores desarrollos legislativos, a pesar de lo que nos dice la Constitución, sí que se han impuesto mayores restricciones al ejercicio de los derechos políticos de los militares, a saber, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de 1978, una norma jurídica con carácter ordinario que constituye un código deontológico de conducta de los militares y es una norma jurídica heredera y depositaria de una larga tradición en los ejércitos. Recordemos que las primeras Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas se promulgaron en el año 1503 y destacamos las efectuadas por Carlos III en 1768, que estuvieron vigentes hasta 1978. Les he dicho que esta norma jurídica tiene un carácter ordinario y aparentemente, a sensu contrario, contravendría lo dispuesto en el artículo 81.1 de la Constitución, que exige el carácter orgánico a aquellas normas jurídicas que desarrollen derechos fundamentales y libertades públicas previstos en el título primero de la Constitución. En consecuencia, una serie de juristas, una corriente de juristas, entendían que los artículos 168 y siguientes de estas Reales Ordenanzas observaban vicios de inconstitucionalidad. El tribunal, la doctrina constitucional, ha aclarado esta cuestión de inconstitucionalidad en el sentido de que las Reales Ordenanzas del 78 fueron promulgadas el mismo día que la Constitución, el 28 de diciembre de 1978, si bien se retrasó su publicación en el Boletín Oficial del Estado a la fecha 12 de enero de 1979. En consecuencia, la doctrina expone y entiende que no se le puede exigir el carácter orgánico a una norma jurídica que no encontraba publicada la Constitución y, por ende, no era fuente de derecho. Volvamos otra vez a la idea de que, estricto sensu del tenor literal de lo dispuesto en la Constitución, los militares no deducimos una mayor vinculación a la Administración. Ex constitutione, los militares tienen restringidos los siguientes derechos en el marco de la Constitución.
El artículo 28.1 de la Constitución habilita al legislador a limitar o efectuar el ejercicio del derecho de sindicación de los militares. En ulteriores desarrollos legislativos, el legislador ha optado por la restricción más, valga la redundancia, más restrictiva. El artículo 29.2 de la Constitución reza que el derecho de petición únicamente puede ser realizado de manera individual. En consecuencia, no permite una ulterior o un desarrollo en sentido contrario. Y finalmente encontramos el artículo 70.1 de la Constitución que fija las causas de inelegibilidad e incompatibilidad a diputados y senadores, aquellos militares profesionales en activo, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en activo y policías en activo. En consecuencia, no se restringe el ejercicio del derecho de participación política de los militares, sino que se limita, y en aquellos supuestos en el que el militar pretenda integrar una candidatura a unas elecciones legalmente fijadas, deberá solicitar el pase a la situación administrativa prevista, que en este momento es la de servicios especiales. Más allá de estas limitaciones, en el texto constitucional no deducimos otras restricciones como si están previstas en ulteriores desarrollos legislativos. En el libro hemos concluido que la doctrina constitucional encuentra serias dificultades a la hora de justificar limitaciones al ejercicio de los derechos políticos que no se encuentran recogidas ex constitutione. Y esto se debe a que en el texto constitucional no hallamos una cláusula general que habilite al legislador a limitar o efectuar el ejercicio de estos derechos de una manera automática, sino que recurre a las relaciones de especial sujeción, lejos de fundamentar cada caso en concreto, que así es como debería ser. El ropaje jurídico constitucional de estas restricciones al ejercicio de los derechos políticos de los militares hallaría su máxima expresión en el artículo 8.1 de la Constitución. Recordemos que la institución castrense es la garante de la soberanía e independencia de España y de la defensa de su integridad territorial y el mantenimiento del orden constitucional. Y por lo tanto, estas limitaciones estarían sometidas a ese interés general siempre y cuando se respete el contenido esencial del propio derecho y atiendan a criterios de necesidad, proporcionalidad y adecuación. La temprana sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 ya asumía la idea de que los derechos fundamentales se encuentran sometidos a una serie de límites intrínsecos y que de esa manera se procede a la construcción de la denominada teoría de los límites inmanentes, que establece que estos límites estarían determinados por otros derechos fundamentales o por aquellos bienes de relevancia constitucional. Y el fundamento jurídico 8 de esta sentencia da cobertura jurídica a los conocidos bienes de especial protección en el ámbito castrense. Y recordemos que estos son la disciplina militar, la jerarquía militar, la unidad y la neutralidad política. De estos bienes con relevancia constitucional, destacamos la disciplina y jerarquía militares como factores esenciales para propiciar esos principios de unidad y cohesión dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas y cumplir así con esas altas misiones encomendadas a esta institución. Y en referencia a las relaciones de especial sujeción, se observa cómo los poderes de la Administración se ven reforzados, interfiriendo incluso en la esfera privada del propio militar, proyectando sus efectos de forma permanente incluso a los actos que el militar realiza de paisano y en locales ajenos al ámbito castrense. Y asimismo esta relación de especial sujeción, que como he dicho no se encuentra recogida en el texto constitucional, a pesar de que el Tribunal Constitucional recurre a las mismas para justificar la imposición de mayores restricciones a los militares, también se encuentra vinculada con la exigencia de la disponibilidad permanente para el servicio del militar, que viene desarrollada ex artículo 22.1 en la Ley Orgánica de Deberes y Derechos de los Miembros de las Fuerzas Armadas. En el libro hemos analizado el extinto concepto H24 y este artículo 22.1, que desarrolla ese extinto concepto, establece que los militares deben fijar su residencia habitual en el mismo municipio que el destino, o bien estar en disposición de cumplir con la previsión de presentarse en su puesto de trabajo en menos de 2 horas o pena de las consecuencias disciplinarias que en cumplimiento de esta previsión
que se encuentra en la Ley Orgánica de Derechos y Deberes pudiera conllevar. Y esto no quiere decir que el militar se encuentre 24 horas al día, 365 días al año de servicio, sino que en aquellos supuestos en los que no se encuentre disfrutando una licencia oficial, un permiso oficial, deberá de cumplir con esta previsión, vuelvo a repetir, so pena de esas consecuencias disciplinarias. En España, en el libro, hemos analizado que existe una clara polémica doctrinal acerca de la verdadera naturaleza de las Fuerzas Armadas. En el libro hemos aceptado la posición intermedia, en el sentido de que consideramos que las Fuerzas Armadas son una institución que se inserta dentro de la propia administración militar. Y finalmente, en el libro, hemos visto cómo se establece que a las Fuerzas Armadas el monopolio del uso de la violencia legítima como principio de eficacia para la consecución de esas importantísimas misiones que el texto constitucional le encomienda a la institución. Y en consecuencia, la doctrina considera esta circunstancia para justificar mayor imposición o mayores restricciones a los militares. En el libro hemos analizado, examinado la participación de los militares o de la institución militar en su conjunto en los supuestos de anomalía constitucional previstos ex artículo 116 de la Constitución. Y recordemos que el primer estado de alarma en democracia se aprobó en el año 2010. El general Pollato nos podía haber ilustrado bastante sobre esta cuestión, en el sentido de que, siendo él asesor general jurídico de la defensa, pues participó activamente en la redacción de este Real Decreto, que tenía como objetivo resolver una crisis que surgió con los controladores aéreos, un conflicto laboral con los controladores aéreos. El Ejército del Aire jugó un papel fundamental en la resolución de este conflicto. Aparte, en España se han aprobado otros 2 estados de alarma que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional a consecuencia de sendos recursos de inconstitucionalidad que presentó el partido político Vox, y es que estos estados de alarma cercenaron el ejercicio de hasta 11 derechos fundamentales y libertades públicas y en consecuencia tenían que haber sido aprobados como estados de excepción y no estados de alarma. Y se aprobaron en el marco de esa crisis internacional del coronavirus de Wuhan. Y recordemos que la propia Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017 ya identificaba la posibilidad de sufrir una pandemia como la que aconteció en el mundo y en España, y situaba su origen ya en la región Asia-Pacífico. Y a más emplazaba al gobierno a desarrollar jurídicamente una estrategia de seguridad sanitaria que, si hubiese estado aprobada en ese momento, hubiese sido fundamental en la resolución de esta crisis sanitaria. Hay que poner en valor, obviamente, la participación de nuestras Fuerzas Armadas en el marco de esa operación militar Balmis. Adicionalmente, en el libro hemos examinado la participación de los militares en la activación del artículo 155 de la Constitución, que, como saben, es una herramienta de coerción estatal para obligar al cumplimiento de las, valga la redundancia, obligaciones constitucionales y de ulteriores desarrollos legislativos. Como sabemos, en democracia se aprobó en una ocasión en la región de Cataluña de una manera bastante laxa, y también surgió una pequeña polémica doctrinal sobre la posibilidad de la intervención de los militares. Desde nuestro punto de vista, entendemos que los militares perfectamente pueden intervenir en activación del artículo 155 en el caso de que el gobierno entienda que concurren los requisitos de caso extremo, y estamos convencidos de que la participación de los militares será la pieza clave para llegar a determinar el éxito o el fracaso de la activación de este presupuesto constitucional. El cambio de paradigma estratégico que provocó el final de la Guerra Fría trajo consigo que España llevara a cabo un proceso de profesionalización de sus Fuerzas Armadas, y esto se inició en el año 1996 y culminó con la finalización de la obligatoriedad de la prestación del servicio militar en el año 2002. Aquí el objetivo era encontrar o tener unas Fuerzas Armadas más reducidas en efectivos, pero mucho más técnicas y operativas. Entre el año 2005 y 2015 en España tuvo lugar una actualización jurídica importantísima. Se actualizó el corpus legislativo que regula el funcionamiento y la administración de la institución castrense, así como los deberes y derechos de los militares, adaptándose a ese escenario de reclutamiento, de finalización del servicio militar, de profesionalización
de las Fuerzas Armadas, de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, de la incorporación del principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que en la práctica hemos visto que ha generado una desigualdad real entre hombres y mujeres, y la implantación de un nuevo modelo de Fuerzas Armadas motivado por la mayor presencia e intervención de militares en misiones internacionales. En este contexto, la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Constitución, que establece que una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios establecidos en la Constitución. Y esta norma jurídica fijaría la hoja de ruta de esa importantísima actualización jurídica. En el año 2005, España y el mundo enfrentaba a desafíos y amenazas muy diferentes de los que enfrentamos en este momento. Recordemos ese mundo bipolar, ese enfrentamiento entre dos grandes potencias en la Guerra Fría, Estados Unidos con la antigua Unión Soviética, 1989, cae el telón de acero y Estados Unidos surge como potencia hegemónica en el mundo. Actualmente estamos asistiendo a una reconfiguración del orden internacional en el sentido de que estamos asistiendo a la creación de un mundo multipolar con un claro deterioro del multilateralismo. Y en el año 2016 podemos situar el inicio de la cuarta revolución industrial, que podemos denominar como revolución tecnológica, lo que constituye sin duda un cambio de época en el que el mundo está moviéndose a un ritmo vertiginoso. Hay una serie de episodios de muy difícil previsión, y esto desgraciadamente nos recuerda a la segunda revolución industrial, momento en el que el mundo no fue capaz de adaptarse a ese importante cambio de época, y esto desgraciadamente, tristemente, desembocó en dos grandes guerras mundiales. La ley de la carrera militar, junto al Real Decreto 383/2011, establece la incorporación de reservistas en los casos de situaciones de crisis. Recordemos que los reservistas se dividen en tres categorías: reservistas voluntarios, reservistas de especial disponibilidad, aquellos militares temporales que ven resueltos sus compromisos de larga duración a los 45 años y pasan esa situación de reservista de especial disponibilidad, y aquellos reservistas obligatorios, que son aquellos jóvenes que tienen edades comprendidas entre los 18 y 25 años. En consecuencia, la legislación militar en este momento ha de ser adaptada a este nuevo escenario geopolítico internacional, porque recordemos que la incorrecta regulación de las bases de la organización militar pudiera comprometer tanto la seguridad interior en España como fuera de nuestras fronteras. En el año 2006 el Gobierno promulgó, a mi juicio, un parche jurídico, la Ley 8/2006, que alargaba los compromisos temporales de la escala de tropas hasta los 45 años, incorporando ese compromiso de larga duración. Posteriormente se aprobó la Ley de la Carrera Militar, la 39/2007. Es importante destacar que en el libro ha sido objeto de análisis con la finalidad de comprender la realidad de la trayectoria profesional de los militares, y de esta norma jurídica también destacamos que los planes de estudio de los militares se adaptaron a ese plan Bolonia, el marco europeo fijado por Europa, y la significativa, excesiva temporalidad en las Fuerzas Armadas. Y en su primer año de vigencia, porque recordemos que esta norma jurídica también estableció un sistema de integración de escalas y de cuerpos, provocó que se presentasen hasta 800 recursos contenciosos administrativos. Finalmente, mediante la Ley 46/2015, se modificó sustancialmente, pero de una forma muy somera, esta norma jurídica, y aquí hay que hacer un apunte y ponerse serios, que es lo que hemos incorporado en el libro, que es fundamental que el legislador considere todos los aspectos de la realidad militar y actúe con gran sensibilidad al objeto de evitar posibles perjuicios, tal y como sucedió con la aplicación de esta norma jurídica. En la etapa que tuve el honor de servir a España en el Congreso de los Diputados y formé parte de la Comisión de Defensa, como bien ha apuntado Javier Ortega, puedo decir y tengo el honor de participar con algunos de nuestros asesores que están aquí del Congreso de Diputados en la redacción y elaboración de la proposición de ley
que modificaba la ley de la carrera militar 39/2007 con la finalidad de establecer un régimen profesional único para las Fuerzas Armadas. Esta proposición de ley se llevó al Pleno del Congreso de los Diputados, se debatió en Pleno y desgraciadamente no recabamos los apoyos de los dos grupos mayoritarios, y el objetivo que tenía era dar una respuesta real y efectiva al problema de la temporalidad en las Fuerzas Armadas. Recordemos que es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta en este momento el Ministerio de Defensa, y en segundo lugar, establecer una carrera militar única, una carrera que se articulaba en 3 etapas: una primera etapa operativa hasta los 35 años, una segunda etapa más técnica hasta los 45 y, en el caso de la tropa, desde los 45 a la edad del pase a reserva, pues una etapa administrativa. La Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, promulgada en el año 2011, es el marco jurídico vigente en las Fuerzas Armadas, y en el libro destacamos que tuvieron que pasar 30 años para que una ley orgánica ad hoc regulase los deberes y derechos de los militares y cumpliese así con la exigencia constitucional que encontramos, como he dicho, en el artículo 81.1 de la Constitución, que exige ese carácter orgánico a aquellas normas jurídicas que desarrollan derechos fundamentales y libertades públicas previstas en el título primero de la Constitución. Las novedades más importantes que esta norma jurídica incorpora es la creación del Observatorio de la Vida Militar, el COPERFAS, el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, en el que se encuentran representadas las asociaciones profesionales que a su vez están registradas en el RAFAS, el Registro de Asociaciones Profesionales de las Fuerzas Armadas, y el reconocimiento por vía jurisprudencial del derecho de asociación para los militares. Y digo asociaciones profesionales, que no sindicatos. Esto es un matiz importante que hay que hacer. En el libro hemos visto que una corriente de juristas entendían que el legislador había perdido una ocasión histórica de propiciar una normalidad democrática en aras de legislar atendiendo al contexto social y actual que existía en ese momento, y sobre todo nos quedamos con una cuestión, que es que el legislador legisle en el marco de lo que dispone el favor libertatis, ese principio jurídico del sistema general de los derechos fundamentales, que reza que la limitación debe ser la mínima imprescindible y por ello estar sometida al principio de proporcionalidad al objeto, de evitar sacrificios innecesarios o excesivos de dichos derechos. Estos juristas entendían que esta norma jurídica debería haber tenido una mayor consagración en la participación política de los militares y en la consagración de esos derechos políticos de los militares. Recordemos al profesor Fabio Pascual Mateo, nuestro buen amigo el general Villasante, que entendían que no se le debía restringir en su totalidad el ejercicio del derecho de afiliación política a los militares, dado que no lo recoge el texto constitucional, sino que se debía circunscribir a la mera afiliación y no a la militancia activa. Esta posición también encuentra detractores. El general del aire, Eduardo González Gallarza, que fue jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, es presidente de la Asociación de Veteranos de las Fuerzas Armadas, y entendía que una mayor consagración en la participación de los militares pudiera conllevar lealtades innecesarias a siglas políticas. Desde nuestro punto de vista, el legislador tenía que tener presente a la hora de legislar o regular los derechos y deberes de los militares, hallar la armonización en la conjugación de los derechos políticos de los militares con esa importantísima misión que la Constitución encomienda a la institución castrense, ex artículo 8.1. Adicionalmente, en el libro hemos examinado la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas del año 2014, que habilita a la Administración Militar a la imposición de sanciones que subsidiaria o directamente conlleven privación de libertad, a sensu contrario de lo que se deduce de lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Constitución. Aquí encontraríamos la cobertura constitucional para los arrestos en las Fuerzas Armadas. En esta ley hemos advertido que no desaparece la figura del arresto, como sí sucede en el ámbito de la Guardia Civil, en esa Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la 1995, cuestión que se realizaba contrario sensu de lo que sucedía en los países de nuestro entorno, en los que el Código Penal
militar es complementario al Código Penal común. El general Villasante denominaba esta norma jurídica como elefantiásica, en el sentido de que disponía hasta 197 artículos y en esta revisión jurídica, actualización jurídica del 2015, pasaba a 85. Y esto se debe a que este Código Penal remite al tipo penal previsto en el Código Penal común, con el agravante de que se considere al sujeto como militar. También esta norma jurídica del 2015 llevó a cabo una actualización de definiciones. Por ejemplo, ahora nos referimos a conflicto armado en lugar de tiempo de guerra, y esto se debe a la adaptación del protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de víctimas en los conflictos armados. Y la jurisprudencia también interpretó que este Código Penal era de aplicación en totum a los miembros de la Guardia Civil, exceptuando aquellos delitos que se cometan en el ejercicio de sus funciones, incluso si se atenta contra algún bien de naturaleza militar. Y esto es una cuestión que ha generado cierta controversia y luego podemos comentar en general, porque esto seguro que podemos comentar. Bueno, ya para finalizar en el libro, como bien ha apuntado Javier, el escenario que estamos viviendo es España está viviendo una situación de extrema gravedad. Recordemos que hace unos días se aprobó la ley de amnistía, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la semana pasada, y es que el texto constitucional no admite indultos generales, ex artículo 62.1 de la Constitución. A más, el legislador intentó introducir 2 enmiendas que fueron rechazadas en el trámite constitucional. Y esta ley vulneraría lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución, que es el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, atentaría contra el principio de división de poderes, ex artículo 117.3 de la Constitución, y contra el principio del Estado de Derecho, que lo encontramos en el artículo 1 y 9.3 de la Constitución, y aparte también los acuerdos internacionales suscritos por España, recordemos, artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea. Yo no voy a entrar a valorar si qué supone que unos políticos amnistíen a otros condenados por delitos gravísimos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero en este escenario, como sabemos, cientos de miles de españoles protestaron contra las presuntas concesiones fuera del marco legal del gobierno de la nación. En consecuencia, en el libro nos hemos planteado la posibilidad de participación de los militares y guardias civiles en estas manifestaciones en el marco de la consolidación del derecho de manifestación y de reunión que tienen los militares, y también hemos descrito un hipotético escenario en el que el gobierno sea el que transgreda los límites constitucionales previstos ex artículo 8.1 de la Constitución. Las claves a esto que les acabo de comentar las tienen en el libro. Muchas gracias por su atención.